Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 2 de febrero del 2022. El día de hoy, como les comenté en la sesión pasada, vamos a comentar algunos datos interesantes respecto a el nivel socioeconómico de este grupo. Vamos a ver los resultados que se obtuvieron y también identificar, o bueno, ustedes podrán identificar de cada caso a qué nivel socioeconómico de la MAI corresponde. Déjenme compartirles pantalla para que se alcance a apreciar. En primera instancia, mencionarles, yo les comentaba en la sesión pasada que la última actualización de la metodología de la MAI era de 2018. Sin embargo, precisamente durante este año se ha creado una nueva metodología, una nueva manera de calcular este proceso y existen algunos cambios por allí interesantes. Respecto al cuestionario, no es el mismo, pero sí cambian algunos aspectos que tienen que ver con el puntaje que se asigna a cada pregunta, cada respuesta y demás. Aquí tengo las respuestas que se obtuvieron de la encuesta que les compartí el día de ayer. Fueron 23 de ustedes los que estuvieron respondiendo. Y aquí tengo los puntajes que obtuvo cada respuesta en cada caso. En general, ahorita vemos cómo le fue a cada quien, pero en general tuvimos los siguientes resultados. De todo el grupo, la mayoría se encuentra, o la familia de la mayoría de ustedes, se encuentra en el nivel socioeconómico denominado C+, que como recordarán en la clase de ayer corresponde al segundo nivel socioeconómico si lo vemos de la escala mayor a la escala menor. Entonces, la mayoría de ustedes se encuentran en C+, es decir, cuentan con todos los servicios básicos, los jefes de hogar tuvieron la oportunidad de estudiar un buen nivel, por ende cuentan con trabajos bastante, digo, que cubren las necesidades bastante bien. En segundo lugar, tenemos que el 26% de ustedes, es decir, aproximadamente 6 de las familias de este grupo, están en el nivel socioeconómico AB, que es el más elevado. En este caso, no tienen problemas estas 6 personas respecto a internet, ni respecto a casa, ni respecto a trabajo, y eso les permite seguramente a sus familias el obtener diferentes tipos de servicios o alguno que otro lujito de repente con mayor facilidad que los demás niveles socioeconómicos. Además de estos primeros dos, tenemos en tercer lugar el nivel socioeconómico C. Aquí lo podemos apreciar con un 22%. Son más o menos 5 personas las que tienen este nivel socioeconómico. De allí vamos hacia abajo con un 9%, o sea, un par de personas tiene un nivel socioeconómico C menos. No tenemos a nadie en el nivel socioeconómico D más, y por el contrario tenemos un par de personas que se encuentran, una en el D y otra en el E. Esta persona que se encuentra en el E, que no estoy seguro quién sea, no lo voy a revisar porque no es de relevancia para la materia, pero implicaría, de acuerdo a lo que nos dice la MAI, que cuenta con muy pocos servicios, muy poca posibilidad de acceso a condiciones de calidad de vida positivas o muy buena calidad de vida. De hecho, está en el rango último. Aparentemente se contradice un poco de lo que marca la MAI porque, pues bueno, si tiene la oportunidad de estar en clases en línea y tiene la posibilidad de responder a este cuestionario y demás, pues seguramente tiene acceso a Internet. Tal vez no tiene Internet propio esta persona, a lo mejor es compartido, a lo mejor es Internet a través de datos celulares, datos móviles, pero tiene acceso a Internet y tiene la posibilidad de ingresar a la universidad y demás. Entonces, seguramente para la familia esta persona representa un esfuerzo mayor que para la familia del nivel socioeconómico A y B, el hecho de tener a un estudiante universitario en este momento. En cualquier caso, los que están en estas posiciones E y D, pues bueno, mis respetos. Esperemos que la situación como tal de la familia mejore conforme pasa el tiempo, y al final de cuentas uno de los aspectos principales de nuestra vida universitaria es precisamente esa, mejorar nuestras condiciones y la de nuestras familias.
Entonces, vamos a dar por ese camino. Ojo también, este nivel socioeconómico no significa un nivel de felicidad. Entonces, a pesar de que estemos en un nivel socioeconómico D, más, etcétera, podemos seguir siendo felices, podemos seguir teniendo ciertas condiciones que nos permiten vivir nuestra vida de una forma bastante bien. A lo mejor sin tantos lujos, pero bastante bien. Y depende de nosotros el superarnos para lograr algún otro tipo de nivel socioeconómico. Básicamente, entonces, estos son los resultados del grupo. Si gustan conocer cuál es su propio nivel socioeconómico de cada quien o de cada familia, en este lado los podrán observar. Obviamente no integro los nombres de cada quien, solamente está la matrícula para evitar que haya por ahí algún tipo de problemática además. Entonces, pueden revisar en esta parte de aquí su matrícula y a un lado está el nivel socioeconómico al que corresponde su familia de acuerdo a los cálculos de la AMAI. ¿Okay? El número que está en esta columna M es el número que se obtuvo dentro de las respuestas que me estuvieron dando. Y pues bueno, aquí está el nivel socioeconómico al que pertenecen. Repito, el hecho de que se encuentren en un nivel socioeconómico A, B, no significa que sean multimillonarios, y el hecho de que estén en el nivel socioeconómico E no significa que están a punto de morir de pobreza. No, simplemente significan ciertas características o ciertas condiciones que tienen sus familias que permiten tener una mayor calidad de vida. ¿Ok? ¿Qué características? Pues básicamente las que respondieron. Nivel de escolaridad, cuántos trabajan, cuáles son las condiciones de la casa en la que viven, etcétera. Entonces, si tienen la duda, si querían saber, pues aquí pueden revisar sus resultados. Repito, no pongo los nombres de cada quien para evitar cualquier tipo de problema que pueda surgir, pero si conocen su propia matrícula, aquí pueden revisar con claridad a qué nivel socioeconómico pertenecen. ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo se realizaron estos cálculos para que tengan conocimiento? La MAI tiene esta encuesta, se las muestro de este lado. Tiene esta encuesta y nos brinda un cierto puntaje por cada respuesta que ustedes están brindando. Por ejemplo, si ustedes me mencionaron que el jefe de hogar de su casa tiene primaria incompleta, eso quiere decir que representa un puntaje de solamente 6 puntos. En cambio, si el jefe de hogar de su familia tiene algún tipo de posgrado, una maestría, diplomado o doctorado, entonces son 85 puntos los que se le da a esa respuesta. Si en cambio están en un punto, por ejemplo, de preparatoria completa, son 27. Y así, de acuerdo a los cálculos de la MAI, se le asigna cada puntuación. De acuerdo al número de baños con los que se cuenta, se asigna otra puntuación. De acuerdo a la cantidad de automóviles, otra. El acceso a internet, las personas que trabajan y los cuartos que se usan para dormir. Entonces, a partir de esto, se realizan los cálculos y se obtienen los resultados que les mostraba hace un rato. ¿Vale? Y pues bueno, no se sientan mal si están en un nivel bajo, no hay ningún problema. La idea es superarnos y tampoco es como que se sientan los mejores siendo un nivel, digamos, elevado. Tampoco representa eso, como ya lo veíamos en la sesión de ayer. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esos resultados? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, pues bueno, por ahí ya tienen el dato. Si quisiéramos, por ejemplo, identificar qué tipo de empresas, no sé, digamos restaurante, podríamos tratar de vender publicidad para la UPB, podríamos identificar que debería ser un restaurante que se enfoque más a un nivel socioeconómico C o C más, o de un nivel socioeconómico C hacia arriba, porque es la mayor cantidad de estudiantes o de familias que existen en este caso. En cambio,
Tal vez en otro tipo de escuelas, no sé, pensemos por ejemplo en La Salle, funcionaría más seguramente si nos enfocamos en un nivel socioeconómico C más para arriba o incluso solamente enfocarnos en el nivel socioeconómico AB, que es el más elevado. ¿Vale? Tendríamos que hacer una encuesta similar a esta, pero probablemente los resultados nos mostrarían que más del 60% de los estudiantes de esa escuela obtendrían un nivel socioeconómico AB. Si bien no es exactamente equiparable el nivel socioeconómico con el nivel de ingresos, pues bueno, sí tiene algo que ver. En todo caso, ya sabemos qué son los niveles socioeconómicos, ya vimos que existen 7 e incluso para este punto ustedes ya conocen a qué nivel socioeconómico pertenecen. ¿Ok? Ustedes y su familia, ojo, porque lo que estamos viendo aquí no son personas, son hogares. Ahora vamos a ver la diferencia con la clase social, porque como se lo decía ayer, a veces se confunde mucho estos dos aspectos. Nivel socioeconómico y clase social son cosas distintas. Y vamos a ver esta diferencia. Primero, los niveles socioeconómicos ya decíamos que lo que miden es la calidad de vida de los hogares mexicanos. En cambio, la clase social lo que mide es el estrato de una familia, de una persona, en función de las costumbres, su situación económica y su nivel de poder. Poder derivado de la situación económica o de los antecedentes familiares. Pero principalmente, cuando hablamos de una clase social, hablamos de dinero. Hablamos de la cantidad de dinero que tienen esas personas para poder disponer o para poder gastar. Y en este sentido, hay diferentes formas de clasificar a las clases sociales. En algunos casos se utilizan estas 6 medidas o estos 6 estratos eh, que, digamos, dividen a la población en clase social alta, alta, clase social alta, baja, después clase media, alta y media baja, y finalmente clase baja, alta y baja, baja. Estamos hablando entonces de que originalmente existen 3, clase alta, clase media y clase baja. Pero además se integran algunos otros. Hay otros estratos, por ejemplo, que hablan de todavía mayor detalle. Y, por ejemplo, podemos hablar de la clase alta media, de la clase media media y de la clase baja media. Y ya dependerá de cada caso el cómo se clasifica. En esta situación vamos a hablar de 6 estratos o 6 clases sociales, que son las que tenemos en pantalla. Y vamos a ver cada una de ellas por separado. Primero, un punto importante. Lo que vamos a ver a continuación va a ser identificar a qué clase social pertenece una persona o una familia, basándonos exclusivamente en su nivel de ingresos. Pero, ojo, ese no es el único dato importante. También puede darse un nivel, una clase social de cierto tipo de acuerdo a algún antecedente familiar. Vamos a iniciar, por ejemplo, para que se entienda mejor. Una clase social alta, alta, está compuesto por familias que son ricas. Cuando hablamos de una familia rica o millonaria o multimillonaria, estamos hablando de la clase social alta, alta. Estas familias que tienen varias generaciones teniendo dinero o que incluso tienen solamente uno o dos. Es una cuestión de poder, es una cuestión de ya antecedentes familiares. Y en este caso, obtuvieron un nivel de riqueza bastante elevado ya de hace varios años y conforme avanza el tiempo siguen invirtiendo ese dinero para que les genere suficientes ingresos para mantenerse en esta categoría de clase social. En pantalla podemos apreciar, por ejemplo, una de las personas más ricas de nuestro país y con mayor poder por el tipo de negocios que maneja. Estamos hablando de Emilio Azcárraga, dueño del Grupo Televisa. En este caso, la familia Azcárraga tiene más de 60 años teniendo un gran poder y tratando de conseguir una gran riqueza. A final de cuentas, Televisa es una de las empresas más importantes de telecomunicaciones de América Latina y una de las más importantes, de hecho, a nivel mundial,
con todos los proyectos que incorpora. Partiendo de esto, entonces entendemos que la clase social alta son personas que tienen mucho dinero. Por mencionar, digamos, la parte más baja de esta clase social, estamos hablando de que por lo menos este tipo de personas, ojo, de personas, no de familias, de personas estarán ganando solamente de sueldo alrededor de 500,000 pesos al mes. Medio millón de pesos al mes, por lo menos, se está llevando esta clase social. Obviamente, personas como Emilio Azcárraga o algunos otros empresarios sumamente exitosos, hablemos, por ejemplo, de Carlos Slim, que ojo, estamos hablando de el contexto mexicano, no de a nivel mundial, porque también están otras clases sociales que son los súper ricos y demás, pero bueno. Emilio Azcárraga, por ejemplo, el señor Salinas, dueño de Grupo Azteca, Carlos Slim, dueño de América Móvil y Grupo Telmex y demás, pues no están ganando nada más 500,000 pesos al mes, están ganando varios millones de pesos al mes. Pero esta cantidad que les pongo aquí, digamos que es lo mínimo. Si tú estás ganando ya esta cantidad, probablemente ya entras en esta clase social donde podrías tener algún tipo de relaciones con esas otras personas. Ellos están por encima. Si utilizáramos otra clasificación, repito, podríamos hablar de la clase super alta, donde ya están a niveles mucho más grandes. Por ejemplo, el ingeniero Carlos Slim, que incluso ha llegado a ser el hombre más rico del mundo en algún momento, hace 10 años. Pero estamos hablando de este grupo social. ¿Cuántas personas en nuestro país están en esta clase social? Muy, muy pocas. Menos del 1% de la población de nuestro país gana esta cantidad de dinero. Muy poca. Vamos a la segunda clase social. Estamos hablando de la clase social alta-baja. Y en este caso lo podemos catalogar así, en primera instancia por la cantidad de dinero que ganan, que es menos que la anterior. Sin embargo, también podemos integrar aquí la historia familiar. Y a la hora de combinar estos dos, tenemos a diferentes personajes. Ustedes seguramente habrán escuchado o visto o conocido en algún momento por televisión o por redes sociales a Carlos Bremer, una de las personas más exitosas en los últimos años en temas de negocios en nuestro país, dueño y presidente de Grupo Value, y que tiene inversiones en una gran cantidad de cosas. Mucho más conocido por su participación en Shark Tank también a nivel popular. La clase social alta-baja también gana muchísimo dinero, más de 100,000 pesos al mes. Y Carlos Bremer gana mucho más que eso. Estará quizá a nivel de los Azcárraga, por allí cerca de los Slim. La diferencia con los Slim y con los Azcárraga es que los Bremer no tienen tanta historia de ser ricos. Por ende, a pesar de que ganan mucho dinero, también igual que los otros, no se puede considerar de la misma clase social por esa historia o ese bolengo del cual carece. En este caso, lo de la clase social alta-baja, puede ser que ganen mucho, pero no tienen tantas generaciones hacia atrás con riqueza. O puede ser que sí tienen varias generaciones con riqueza, pero esa riqueza no es tan grande. Estamos hablando de que más de 100,000 pesos al mes sí lo ganan una mayor cantidad de población, pero no tanta. Estamos hablando quizá de alrededor del 5% de la población de nuestro país. Si en nuestro país hay 130 millones de mexicanos, estamos hablando que solamente 5 millones más o menos son los que ganan estas cantidades de dinero para poder pertenecer a la clase social alta-baja. Después avanzamos a la clase media. Y la clase media también la partimos en dos. Clase media alta y clase media baja. En la clase media alta vamos a incorporar a personas que ganan más de 50,000 pesos al mes. Personas que tal vez a través de su propia vida como profesionales o de su vida como empresarios o de tener ciertos puestos directivos importantes en empresas de renombre, llegan a alcanzar
una cantidad de ingresos mensuales bastante importante, entre 50 y 100 mil pesos al mes. Repito, como lo decía en el anterior, puede ser que ganen todavía más, igual que los de la clase alta, pero no tienen tanta historia. O puede ser que ganen esta cantidad, que digamos son bajas en comparación, pero sí tienen una historia de riqueza bastante importante. Aquí el ejemplo que podemos establecer es un creador de contenido para redes sociales. Exitoso, ojo. Alguien como Yuya gana mucho más de 50 mil pesos. Estamos hablando de que ella estará ganando solamente por redes sociales alrededor de 150 mil. Sin embargo, al no tener, como en los anteriores casos, un historial de riqueza tan elevado en otras generaciones, se sigue clasificando en clase media alta. Entonces, en este caso, 50 mil pesos al menos, ya no es una cantidad tan exagerada, ya es algo más accesible. Pero aún así, en nuestro país, menos del 14% de la población gana esta cantidad de dinero. Pasamos ahora a la clase media baja. Y ahora estamos ya muy abajo en cuanto a nivel de ingresos. En este caso estamos hablando de profesionistas que tal vez no tienen puestos directivos tan elevados o que su propio tipo de trabajo no les brinda las oportunidades suficientes de crecimiento para un nivel de ingresos más grande. En este caso, también por su mismo ámbito, no son de familias con antecedentes de riqueza ni nada, sino más bien es la clase trabajadora que ha logrado superarse conforme pasa el tiempo. Estamos hablando de ingresos de más o menos 15 mil pesos al mes. De allí para arriba, entre 15 y 50 mil. En esta clase, la clase media, es la que normalmente aspira la mayor cantidad de personas que alcanzan un nivel de licenciatura. Al menos ganar 15 mil pesos. Sin embargo, no todos lo consiguen. En nuestro país, en muchas ocasiones, ciertas profesiones no son tan bien pagadas. Aquí vemos, por ejemplo, a un maestro que en ocasiones ni siquiera llegan a ganar esta cantidad de dinero. Si hablamos, por ejemplo, de un maestro de la Universidad Politécnica de tiempo completo, yo soy de horario libre, por ejemplo, ya me pagan 100 pesos por hora. O sea, al mes estaré ganando 7 mil pesos. Ni de chiste alcanzo esta clase social como maestro de horario libre. Un maestro de tiempo completo estará ganando alrededor de 8 mil pesos a la quincena, que son como 16 mil pesos al mes. Entonces, ese tipo de profesiones o ese tipo de puestos sí les brindaría, digamos, una clase social media-baja. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a la clase social baja. Y en este caso hablamos de la clase social baja-alta. Personas que ganan más del salario mínimo, pero que no llegan a los 15 mil pesos, están en ese intermedio, que ganan 6, 7, 8, 10, 12, 14 mil pesos. Como se los decía hace un rato, una persona, si yo me dedicara solamente a dar clases de horario libre, como lo que estamos haciendo ahorita, yo me encontraría en esta clase social, baja-alta. Creo que ninguno de nuestros compañeros de maestros se encuentran aquí en esta clase social. Todos tienen su trabajo aparte y hacemos esto normalmente porque nos gusta, porque nos atrae o por hobby, afortunadamente. Y esta clase social va más enfocada a personas que son trabajadoras, pero que son obreros o que tienen ciertas condiciones de trabajo técnicos que no alcanzan niveles de superación más allá de eso, hasta que reciben cierta capacitación y demás. Ojo, eso no quiere decir que esos obreros no puedan ganar más o tener otro nivel, pero la mayoría de los obreros no llegarán a ese otro punto. En este caso estamos hablando de más o menos el 25-30% de la población nacional. Entonces, la mayoría de la gente en nuestro país, hasta este punto, vemos que se encuentra en esta clase social. Vamos a la última, la clase social baja-baja. Personas que ya se encuentran en un rango de pobreza e incluso de pobreza extrema.
En este caso estamos hablando de que quizá esa familia o esa persona no cuenta con un trabajo fijo, sino solamente trabajo por contrato, trabajos temporales. También se incluyen inmigrantes o comerciantes informales y gente que vive de la asistencia social. Y si se fijan en el porcentaje de población de nuestro país que está en esta clase, estamos hablando del 35% de la población. Es decir, aproximadamente 6 de cada 10 mexicanos se encuentra en la clase social denominada baja, ya sea baja baja o baja alta. 35 de aquí y 25 del otro. 60% de los mexicanos se encuentran en una clase social baja. Sin embargo, cuando le preguntas a las personas, normalmente solemos pensar que estamos en una clase media, pero no es así. Lo que sucede es que en nuestro contexto, a la hora de que, por ejemplo, nos compramos un iPhone, pensamos que somos una persona de dinero. Y sin embargo, podemos ver esto en muchos memes. A lo mejor compraste un iPhone y tienes un iPhone, el nuevo, el más padre, el que cuesta 40,000 pesos, pero lo compraste a 24 meses sin intereses o con intereses en un Coppel y cada mes tienes que estar pagando. Y en tu casa a lo mejor no tienes condiciones básicas para vivir. Entonces, a pesar de que por una parte estás mostrando una cosa, tu vida en realidad es otra. Y aunque te sientes de clase media, quizá por tener algo que pertenece a esa clase social, realmente tu calidad de vida va orientada hacia otro sentido. Entonces, es importante entenderlo desde esta perspectiva para saber también a qué público como empresa, a qué público vamos dirigidos. Podemos segmentar de forma demográfica por nivel socioeconómico, como lo veíamos hace rato. Si hablamos de un nivel socioeconómico A, B, ¿a qué tipo de clase social, por ejemplo, estaríamos atacando? Una clase social, perdón, un nivel socioeconómico A, B, ¿a qué clase social pertenece? Algunos de ustedes se podrían ir con la finta y pensar que el nivel socioeconómico AB es igual que la clase social alta-alta, pero no. El nivel socioeconómico AB incluye a la alta-alta, a la alta-baja, a la media-alta, a la media-baja e incluso a la baja-alta. Ese nivel socioeconómico incluye a casi toda esa población. Y los demás niveles socioeconómicos están enfocados a la clase baja alta y baja baja. Entonces, hay que entender esa diferencia. ¿Cuál es el segmento del mercado al que se dirige tu empresa? No, pues mi empresa va dirigido a clientes con un nivel socioeconómico AB. Ah, bueno, pero ¿a qué clase social? Ah, si hablamos de clase social, vamos a la media alta. No voy a los de alta, alta, ni tampoco voy a los de baja. Voy específicamente a esa parte celestita, a los que ganan aproximadamente 50,000 pesos al mes. O voy a los profesionistas que ganan entre 15 y 50,000 pesos, a los de media baja. O voy a la clase obrera, que gana más o menos el salario mínimo y un poquito más, quizás 2 o 3 salarios mínimos. ¿Ok? Así es como podemos segmentar nuestro mercado a partir de nivel socioeconómico o de clase social. Partiendo de estos datos, ¿a qué clase social pertenecen ustedes? ¿A qué clase social pertenecen sus familias? No me lo digan, solamente piénsenlo. En mi caso, por ejemplo, a pesar de que yo quisiera decirles que me encuentro en una clase social media alta, no, yo me encuentro en una clase social media baja. ¿Gano más de 50,000 pesos al mes? Sí. Mi novia, que es con quien vivo, gana más de esta cantidad, sí, pero no alcanzamos a llegar a esta otra. Entonces, en mi caso, por ejemplo, teniendo una empresa consultora, trabajando de horario libre acá en la Politécnica y teniendo un puesto administrativo en la UAT, me encuentro en la clase social media-baja. Ahora, ¿de qué depende de que estemos en diferentes clases sociales? Pues de muchos factores.
Podría ser que eventualmente, a lo mejor en un año o dos, yo crezca en mi puesto administrativo y me den una dirección y entonces ahí sí ya paso a la clase media alta. Y después a lo mejor me vuelvo rector de una de las dos universidades donde trabajo y a lo mejor paso a la clase alta baja. O puede ser que me despidan de mis dos trabajos y que además ya no alcance a conseguir clientes para mi consultora y me encuentre en la clase baja alta. En cualquier caso, lo importante no es tampoco el decir que estamos en una clase social o en otra. Lo importante es el entenderlo desde la perspectiva empresarial. ¿De qué me sirve a mí saber que una persona es de clase media baja, por ejemplo? Que voy a tener una noción más clara de cuál es más o menos su estilo de vida o su profesión. Voy a tener claridad respecto al nivel de ingresos que tienen y por ende puedo saber cuánto dinero tendrá para gastar en cosas básicas y en cosas que no lo son. Por ende, a esta clase social o a otras van dirigidos distintos tipos de productos. Una persona, por ejemplo, de clase social baja alta, ¿tendrá suficiente dinero para comprarse un iPhone cada 6 meses? No, pero tal vez una de clase media alta sí. Y obviamente los más elevados también. ¿Le servirá a una persona de clase alta una mochila, no sé, de Paw Patrol para sus hijos que le cueste 500 pesos? Pues no, seguramente no le interesa. Esa mochila seguramente sí le interesa a alguien de una clase social media baja. Entonces, así dependiendo de los productos que ofrecemos y del tipo de empresa que somos, podemos segmentar ese mercado para saber particularmente a quién debo de dirigir. Para este punto, entonces, espero se entienda ya la diferencia entre las clases sociales, alta, media, baja, y los niveles socioeconómicos, A, B, C más, C menos, D más, D y E. Eso nos va a servir para segmentar todavía mejor cada uno de nuestros proyectos. No se les olvide esta diferencia, las vamos a estar utilizando dentro de los proyectos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿O claro? Perfecto. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Ya mañana estaremos continuando con un poquito más de información. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Profe.